Muy buenos días. Ayer iniciamos el capítulo 1 de la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Empieza con un saludo donde habla y dice que es apóstol no por los hombres, sino por el Padre Dios. Y un saludo que dice el versículo 2, gracia y paz sea para vosotros el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de que dice que está impresionado cómo vino algún grupo de personas y les habló de otro evangelio y cómo se deslizaron tan rápido, ¿verdad? Para seguir un evangelio diferente, distinto al que Pablo les había enseñado. Que si viniera algún ángel o algún apóstol, algún pastor o algún predicador y les anunciara un evangelio diferente al que está escrito, sería anatema. Que no busque el favor de los hombres, sino hacer la voluntad de Dios. Y que vayamos, en ese entonces nos habla sobre, querían judaizarlos, ¿verdad? Que vayamos a las revelaciones, nos invitan o nos exhorta a las revelaciones que vengan directamente de Dios a través, en estos tiempos, por el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar. Capítulo 2, ¿quién le corresponde? Humberto, adelante, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre Santo porque nos permites estar aquí en tu presencia. Gracias por esta mañana, gracias por las estaciones del año que nos permites sentir con este calor, con la lluvia. Gracias Señor porque sabemos que estás ahí, tu mano poderosa se siente ahí en nosotros. Permítanos por favor que hoy en esta mañana tu palabra entre en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ser mensajeros de tu evangelio a donde pisen nuestros pies. Te lo pido por favor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, antes de iniciar voy a leer unos versículos de Mateo. En Mateo 22, del 36 al 40, dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a leer de uno en uno, pastor, por favor, el capítulo 2 de Gálatas. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidar. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en este tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. A
antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Lo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resisté cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Amén. Bien. Voy a releer el versículo 1 al 5. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Aquí Pablo va a Jerusalén por revelación. Hay algunos estudiosos que dicen que este momento que narra Pablo en Gálatas es el mismo momento cuando en Hechos 15 se relata el concilio. Pero antes de pasar a esta parte del concilio, voy a leer los primeros versículos de este capítulo, pero en la versión de lenguaje actual. Y vamos a ir viendo cómo el mensaje va siendo un poco más claro. Dice: 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos.
Luego me reunía a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. Aquí Pablo, bueno, a pesar de que era un personaje muy capacitado, pero él estaba con esa parte de decir, ¿estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien? Cuando él se refiere a los miembros de la iglesia y demás, son los apóstoles, son los que estuvieron los 3 años con nuestro Señor. Y vemos aquí también cómo es que en los primeros años de la iglesia, o en los primeros tiempos, pues había una mezcla, por obvias razones, entre lo que era la tradición judía, lo que era la ley mosaica, y pues ahora las nuevas revelaciones que había traído nuestro Señor, o sea, lo que sería el Evangelio. Sin embargo, pues en esa mezcla pues había distensión, o sea, decían, bueno, ¿estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien? Y Pablo en esos viajes que tuvo, pues al final del día son experiencias, y esas experiencias le llevaron a decir y sí o no, digamos a tener una introspección y dudar de alguna forma si lo que estaba haciendo era correcto. Aquí también vemos cómo con Tito dice, antes de que él entre a hablar entra a hablar digamos, con los líderes de la iglesia, y dice a Tito, que no fue griego, no le obligaron a circuncidarse, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante por qué hace esa referencia. Precisamente por todo lo que les comento, ¿no? Había una mezcla de tradiciones, y a veces la tradición jala más que realmente la verdad. Pero aquí yo creo que el punto a resaltar es que yo vi es la humildad de Pablo. Porque aunque Pablo era una persona muy capacitada, en todo lo que es la Torá y demás, él decía, y había duda, ¿no? Decía, voy a preguntarles ahora sí que a los que saben, porque los que saben son los que anduvieron con nuestro Señor pues más tiempo que las revelaciones que yo tuve. Y entonces ahí es cuando llega la reunión entre Pablo y los líderes de la iglesia, como él le llama aquí. Y yo creo que aquí pues a lo mejor el punto a tener nosotros presentes, que si bien es cierto que es una bendición que nos podamos reunir todos los días, estar con esa humildad siempre, saber siempre y estar certeros que siempre seremos aprendices de la palabra. Nunca seremos más que los que no se reúnen como nosotros, porque al final las revelaciones, pues Dios se las da a quien quiere dárselas. Pero siempre estar con esa introspección, ¿estoy haciendo bien? ¿O me habré hecho como estos judíos, ¿no? O sea, judaizarme. Y ahorita vamos a ir viendo cómo increpa incluso Pablo a Pedro, ¿no? Y regresando un poco a esa parte del concilio, que pareciera, algunos estudiosos dicen que sucedió en los mismos tiempos de esta narrativa y lo que nos dice Hechos, les leo un poquito, es Hechos 15, versículo 1 y 2. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y vemos aquí lo que nos narra Pablo, ¿no? De que por revelación fue a Jerusalén, y muchos eruditos de la palabra dicen que son los mismos tiempos. Continúo con la lectura, voy a leer ahora del versículo 6 al 10. Dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Aquí es como lo sentí como un reclamo de Pablo en relación a, porque les llama los que tienen reputación o los que tenían reputación, y remata, dice, eso a mí no me importa. Entonces, pareciera que había pues obviamente siempre en la formación de un grupo, siempre hay pues muchas inconformidades, muchas distensiones, y pues aquí no fue la excepción. Y hay algo que hay que ver en nuestra casa de oración. Yo creo que el pastor Ricardo ha tenido a bien que tengamos la oportunidad de ponernos aquí al frente en las mañanas, porque pues escuchamos otras perspectivas, y no solamente eso, también podemos escuchar revelaciones que pues nunca han sido dadas, y Dios le da a quien le quiera dar. Y en eso tenemos, yo creo que la invitación aquí, cómo sucede lo que nos narra Pablo, es de siempre estar en esa humildad, no perder de vista que somos aprendices eternos de la palabra de Dios. Y que en ello la revelación va a venir cuando Dios quiera que llegue, y con quien Dios quiera que llegue, y como Él quiera también. Entonces, pues esa parte, pues hay que tenerla siempre en presencia, ser humildes, aunque digamos, todos los días estamos aquí, aprendemos, está bien, pero siempre tener esa hambre de aprender, esa hambre de corregir si nos desviamos, y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos redarguya, porque pues somos seres humanos, y como dice la palabra, la carne es débil, aunque el Espíritu siempre esté dispuesto, pero somos débiles, y al salir allá pues estamos en nuestras actividades y demás, y eso nos puede hacer, sin que nos demos cuenta, desviarnos a algo que no es correcto. Entonces siempre estar con esa parte de humildad. Y también aquí, yo creo que también a resaltar, eso no quiere decir que no nos instruyamos, ¿no? Porque Pablo era un instruido, o sea, era un capacitado, pero también humilde en su saber. Y así yo creo que debemos de imitarlo, ¿no? Decir, sí, escudriño, me sumerjo a las Escrituras, habrá cosas que nunca voy a entender, porque la mente de Dios es más grande que mi mente, pero ahí estoy, y Dios sabrá en qué momento me va a revelar, a decirme algo especial, algo que me va a servir, o que le va a servir a mi comunidad, pero siempre instruirnos, pero también mantenernos con la humildad de aprender y de escuchar. ¿De quién? A lo mejor vamos en la calle y con un niño que a lo mejor nunca ha leído la palabra, Dios nos da una revelación. Entonces estar atentos siempre en ese sentido. Aquí hay un versículo que me llamó la atención, que es el 10, donde les piden que se acuerden de los pobres. Este punto está un poco más, digamos, desmenuzado en Hechos 11, si gustan ir, en Hechos 11, del versículo 27 al 30, lo voy a leer. Dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea,
lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Me llamó la atención porque en algún momento nuestro Señor dijo, los pobres los van a tener siempre, yo no voy a estar siempre, dejen que la mujer haga lo que tenía que hacer. Y bueno, infiero que esta recomendación es porque en ese tiempo sucedía esto que nos narra Hechos, ¿no? Esa hambruna, y pues ellos prestos a apoyar a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y es claro Pablo, ¿no? Dice, procuré con diligencia hacer, o sea, lo intentó siempre en sus posibilidades hacerlo. Continúo con la lectura, voy a leer ahora del 11 al 15. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es fuerte lo que o sea, me imagino la escena y pues no creo que haya sido tan suave, ¿no? Porque le dice, dice, lo resistí cara a cara, ¿no? O sea, eso me habla que, obviamente aquí no van a mencionarlo, pero a lo mejor estuvieron a un nada de los golpes, porque fue tanta lo que se dio cuenta Pablo con respecto a lo que estaban haciendo los apóstoles que estaban en Jerusalén, que le dice no seas hipócrita, ¿no? Obviamente hay que tener en cuenta el contexto de la narración, o sea, Pedro, no quiere decir que Pedro sea así, sino estamos viendo el momento. Pero también hay que entender un poco a Pedro, y eso es en lo que hay que estar atentos, porque pues Pedro nació judío, creció judío, le enseñaron tradiciones judías, y aunque no era estudiado como Pablo, pero la tradición la tenía. Pensando en nosotros, yo en lo personal nací católico, crecí católico, y hay muchas tradiciones que aprendí. Sin embargo, gracias a Dios, el estudiar su palabra, pues abre una luz. Y es por eso que hay que estar sensibles y humildes. A lo mejor Pedro no tuvo esa sensibilidad y se dejó llevar, porque a todo mundo veía que hacía lo mismo. Y pues él había nacido en un seno así, judío. Hoy en estos días voy a casa y pues todos hacen cosas que yo no hago. Y no es sencillo. No es sencillo porque digamos, resistirse, pues de alguna manera si te resistes, te van a botar o te van a quitar. Pero es mejor eso, a caer en algo como lo que cayó Pedro. Por eso esa sensibilidad, saber en qué momento sí y en qué momento no. Porque si no, a lo mejor no es Pablo, pero el Espíritu Santo sí lo es. Y nos va a decir, no seas hipócrita, ¿no? Y yo creo que cuando habla el Espíritu Santo es más fuerte que si un hermano nos hablase. Porque es algo que está en el corazón. Entonces, aunque haya pasado esto, pero sí hay que ser sensibles. O sea, no hay que... Siento aquí en la narrativa un poco de soberbia ya de los apóstoles que están en Jerusalén, porque pues, al final del día ellos convivieron con nuestro Señor y son los que pueden dar más testimonio, ¿no? Entonces, pues esa sensibilidad, ¿no? Y aceptar la corrección cuando es. Y estar también sujetos y atentos a que a lo mejor la corrección no es del Espíritu Santo, sino puede ser de un hermano y aceptarla con atención.
aunque no nos guste. Es más complicado aceptar la de un hermano, pero a lo mejor no decir nada, pensarlo y entonces pues aceptarlo. Aquí en esta parte me recordó, hay un versículo en Juan, el versículo es Juan 10, versículo 16, dice así, habla nuestro Señor Jesucristo, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Refiriéndose a esos gentiles a los que les evangelizaba Pablo. Y pues esos gentiles somos nosotros, no somos judíos de nacimiento, pero también somos de ese rebaño, dice la palabra. Oiremos su voz y solamente tendremos un pastor. Entonces, ante ese llamado, sensibles y humildes ante las enseñanzas de nuestro Señor. Y aceptar, pedirle al Espíritu Santo que nos corrija. Y Él sabrá cómo nos corrige y cuándo nos corrige. Continúo con la lectura, ya los últimos versículos, del 16 al 21. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Voy a leer estos mismos versículos en lenguaje actual, y aquí le hay mucho sentido. Dice así, traducción del lenguaje actual. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo, y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie solo por obedecer la ley. Nosotros queremos que Dios nos acepte por medio de Cristo, pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, ¿vamos a pensar que por eso Cristo nos hizo pecar? Claro que no. Si yo digo que la ley no sirve, pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy totalmente equivocado. Para la ley estoy muerto, y lo estoy por causa de la ley misma. Sin embargo, ahora vivo para Dios. En realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. No rechazó el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. Bueno, sabemos y lo escuchamos mucho, vivimos bajo la gracia, pero aquí hay cosas interesantes que nos apunta Pablo. Sí es cierto, vivimos bajo la gracia de Dios. Siempre decimos, ¿y qué es la gracia? Un regalo que no merecemos. Pero ¿cuál es ese regalo? El regalo realmente fue el que nuestro Dios haya dado a su Hijo unigénito. Ese es el mayor regalo, esa es la gracia. No merecíamos la vida eterna, pero nos regaló, tuvo misericordia y nos regaló esa gracia. Y ahora que estamos en la gracia, a veces el pastor Ricardo hemos visto en muchos momentos como nos comparte que está la ley ahí presente, pero no cumplimos la ley por obligación, ahora la cumplimos por convicción porque estamos en la gracia, que es muy diferente.
Y aquí nos los comenta muy preciso Pablo, el que si dices que la ley no sirve y después violas la ley, entonces eres un transgredor. Entonces hay que estar conscientes de que, sí, cierto, vivimos por el perdón, por la misericordia de Dios, por la gracia que nos dio, y por eso somos salvos, y por eso nos perdona nuestros pecados, inclusive los que vamos a hacer. Pero por eso mismo cumplimos la ley, porque tenemos la convicción del amor de que Dios nos ama, y por eso lo cumplimos. Y ayer platicaba lo que nos compartía Juanita, recuerdo nos dijo, el objetivo de Dios es que todos nos salvemos. Y en ese sentido debemos tener todo bien en cuenta para cuando escuchemos a prédicas en internet o en otras iglesias. El objetivo principal es la salvación, mi salvación. Si se desvía, entonces posiblemente hay algo ahí que tener cuidado. Y quiero acotar un poco esto en relación a lo que hemos escuchado ayer, lo comentábamos un poco, que en varias iglesias y mucho en internet, en videos y demás, hay algo que comúnmente se dice del Evangelio de la prosperidad. Y antes, cuando yo lo escuché por primera vez, no me quedaba claro. Yo decía, bueno, ¿qué acaso Dios no quiere que yo sea próspero? Por supuesto que sí. Yo creo firmemente que Dios quiere que yo sea próspero, pero primero que sea salvo. Porque si no soy salvo, entonces ¿de qué me sirve lo demás? Por eso en la palabra, en los evangelios, dice, si tu ojo es ocasión de pecar, mejor sácatelo, porque no te sirve que veas bien si no tienes la vida eterna. Igual, ¿de qué te sirve ser próspero si no eres salvo? Y por eso mismo podríamos a lo mejor llegar a lo que dice Génesis 13:2, cuando dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, pero primero Abraham creyó en Dios, primero ya era salvo. Y entonces, él que está en el primer lugar del Salón de la Fama de la Fe, tenemos que seguirlo, porque entonces después Dios nos prospera, pero Dios quiere que primero seamos salvos, antes que todo lo demás. Y entonces en ese darnos y en ese prosperarnos, es por lo que dice Hebreos, ¿no? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, así como Abraham, primero agradémosle a Dios para que seamos salvos. Que lo demás, dice la Escritura también, todo lo demás se te será añadido. Pero no al revés. No es que todo lo demás se te añada para después que seas salvo. Primero nuestra salvación, y como dice Pablo en sus cartas, cuida tu salvación. Así, con mucho celo, con mucho cuidado. Porque es muy sencillo convertirse a lo mejor en un transgredor, como dice la palabra, nos está diciendo aquí. A lo mejor sí estoy cumpliendo, a lo mejor cuando recibí a Cristo lo dije en ese momento de palabra y con la emoción que suscitaba el instante. Pero va pasando el tiempo y eso va mermando mi corazón y resulta que digo, es que es muy complicado y mejor lo dejo y mejor me voy. Entonces en ese momento me convertiría en un transgredor, porque en un momento sí lo hice y después ya no. Y también en esto, pues agradémosle a Dios con esa fe, porque Cristo ya hizo su parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y Cristo hizo su parte y nos los dice en Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ella lo hizo. Sí, Él ya hizo su parte. Lo que le mandó nuestro Padre Celestial, Él lo hizo. Nos falta a nosotros hacer nuestra parte. Y entonces en ello, pues siempre recibamos todos los días, porque esa es parte de la humildad, reconocer que todos los días necesitamos a Dios. Todos los días, ni un solo día que se pase de tu corazón, decirle al Señor gracias, gracias, gracias por permitirme estar aquí, gracias porque me dijiste que siempre estarías conmigo, gracias porque me escuchas, gracias porque sabes lo que yo necesito. Y ya nada más para concluir el capítulo, es esta parte que quiero resaltar.
que nosotros cumplimos la ley no porque sea un pesar o porque sea una obligación, aunque sí sea una obligación, pero más allá de eso, la cumplimos porque ya somos salvos por la gracia. Por eso la cumplimos, no porque sea una obligación. Porque en esa ser salvos, decidimos creer en Jesucristo para que Dios Padre se glorifique. Y entonces cumplir esa ley, a lo mejor tan compleja, pero por convicción, no por obligación. Y yo creo que ahí es donde nos redondea Pablo en lo que nos dice, que sí cumplamos, pero lo cumplamos porque, pues por gusto, porque eso es lo que nos hace ser hijos de Dios, obedecerle, y somos felices en hacerlo. Y bueno, pues hay que darle gracias a Dios por sus palabras, y démosle un aplauso. ¿Algún comentario que tengan? ¿Cuántos años llevaba el apóstol Pablo para establecer su ministerio como apostolado? 14 más 3 años, ¿verdad? 17 años. 17 años para que pudiera ser reconocido como un servidor de Dios. Así es. Por eso lo marca en este capítulo, ¿verdad? Bueno, comentarios. Fíjense, ¿qué hacía Pablo? En el versículo 2 está la clave, que nosotros debemos de movernos. ¿Cómo debemos de movernos? ¿Cómo? Por revelaciones. O sea, subí por medio de una revelación. Si él no ha tenido una revelación, ¿qué hace? No sube. Entonces, ¿cómo debemos guiarnos como hijos de Dios? A través de su palabra, de revelaciones. ¿Por qué es tan importante que tengamos nosotros revelaciones? Decía Humberto, todo está escrito y Él da al que Él quiere. ¿En qué momento puedes tú tener una revelación? Cuando estás pensando en Dios, ¿verdad? Que tu mente y tu corazón están pensando en Dios. Por ejemplo, me platicó Elsa, yo no lo vi, pero ella lo vio. Ella dice que estaba una gallina y se come una serpiente muy larga, más grande que la gallina, más larga, ¿verdad? 40 centímetros. 2 picotazos en la cabeza y se la come. ¿Qué vio? Cuando me lo platicó yo me quedé pensando, ¿qué vio la gallina? No Elsa, la gallina. La gallina en la víbora. ¿Cómo la vio? Una lombriz, ¿o no? Una lombriz grandota. Nosotros dicen que necesitamos ser águilas para agarrar a la serpiente de la cabeza. Ella lo vio no como el diablo. Qué gigante está. Es una lombrizota. Me la como. ¿Cómo debemos de ver al enemigo? Así, como la gallina, ¿o no? No necesitábamos ser águilas. ¿Verdad? Es una lombriz. ¿Qué me sirve para comérmela? Nada más. La hizo pedazos. Entonces, ¿cuál sería la revelación? Aquí está escrita, Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo yo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Poderoso? ¿Victorioso? ¿Victoria en la cruz? ¿Victoria en la resurrección? ¿Es el Rey de Reyes? ¿No hay otro nombre dado a los hombres? Entonces, en tu boca, ¿qué está? El poder. Para ver, ¿me está zarandeando el diablo o tengo el poder? Es una lombrizota. No es una serpiente. Esa es la mentalidad, ¿no? Cosas tan sencillas que las llevas a las revelaciones personales, a tu acercamiento, pero necesitas estar conectado con Dios para estar pensando en las cosas
¿qué la naturaleza o qué el hombre te enseña? Dijo Humberto, de todos aprendemos, ¿o no? Y lo aprendemos porque estamos conectados con Dios. ¿Qué hacía Pablo? Subí por medio de la revelación. ¿Por qué tenía? Fíjate, qué importante es el versículo 2, el versículo 2, que nos decía Humberto, estaba yo dudando si lo hacía o no lo hacía. ¿O no estaba pasando eso con Pablo? Ya, ¿subo o no? ¿A quién fue a consultar? Primero estuvo consultando con Dios para subir. Y luego a Jacob, que eran columna principal. Y dice, y me dieron su diestra. O sea, me dieron, echa la mano, órale, aviéntate. ¿A quién vas a compartir, Pablo? A los gentiles, ¿o no? Ellos a los judíos, los discípulos a los judíos, Pedro a los judíos y Pablo a los gentiles. Dice, me echaron la mano. ¿Qué significa? Me dieron chance, me autorizaron. Pero todo empezó con una revelación. Ahí está el punto claro. Dice la Escritura que el Señor te mostrará de su gran tesoro. ¿Cuál es el gran tesoro de Dios para nosotros, del Padre? Su Hijo. Y su Hijo, nosotros tomamos de su Hijo. ¿Y qué tomamos? La palabra de su Hijo. Y la ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué más vemos? Versículo 5. Bueno, 4, ¿quién me lo lee? Y es por pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál era el problema que había en esa región de Galacia? Fíjense, el ambiente que había en las cartas de Pablo. A Roma, ¿cómo estaba Roma? Según un historiador dice que el adulterio, que era una burla a aquel hombre o aquella mujer que no cometía adulterio. Se burlaban de ellos. A los fieles se burlaban de ellos. Que las orgías y las borracheras eran parte de la vida. A los niños que no querían nacidos, el aborto era común. A los niños que no nacían, había un grupo de pedófilos autorizados. Niños abandonados en las calles. Los usaban para ritos o para esclavos. La droga, porque se drogaban en ese entonces, era común. ¿Cómo era el ambiente de ese entonces? Cualquier parecido es pura, ¿cómo dicen? Coincidencia. Una sociedad en decadencia. El César tenía jóvenes a su servicio, sexuales. Las mujeres poderosas tenían hombres a sus servicios. Era una sociedad en decadencia. Cualquier parecido. ¿Qué pasaba a la iglesia de Corintios? ¿Qué sucedía? Se les había dado todos los dones, pero el abuso de ellos. Abusaban de sus dones y se creían casi dioses. ¿Qué sucedía con las iglesias de Galacia? Venían falsos profetas, falsos maestros, por eso se desviaban. Dice, fueron desviados fácilmente. Estoy maravillado. Ustedes se desvían fácilmente. ¿Por qué? Porque todos querían estar bien. Y entonces el negocio era negocio. Cualquier similitud es casualidad, ¿verdad? Pero esas son las cartas del ambiente que había en esas regiones. En este momento, Pablo está teniendo un conflicto
personal que tiene que enfrentarlo cara a cara. ¿Cuál era? Pero aquí lo dice muy claramente. La hipocresía. ¿Qué significa la hipocresía? ¿Me puedes buscar en el diccionario qué significa la hipocresía? La hipocresía dentro de las iglesias e incluso ¿contra quién? Contra Pedro, ¿o no? E incluso contra Pedro. O sea, él, sin haber estado con Jesús presente, servirle, está teniendo un conflicto contra una autoridad. Por eso dice, los de la reputación no me interesa. Por eso en el capítulo anterior dice, ¿le voy a hacer caso al hombre o a Dios? Prefiero hacerle caso a Dios. Porque dentro de lo que él había estudiado y las revelaciones, acuérdense que Pablo siempre andaba en las revelaciones, siempre andaba pensando. Entonces descubre los errores de la iglesia. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía dice que finge, que en realidad contradice lo que verdaderamente siente o piensa. ¿Contra quién va Pablo? Versículo 11. ¿Quién me lo lee? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Híjole. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé, que era su compañero, o sea, su cuatazo, su discípulo de Pablo, ¿no? Fue arrastrado. ¿Cómo estaría el ambiente? ¿Mandé? Para decirle eso a Pedro, un apóstol. Oye, pues imagínate a Pedro resistirle. Pablo sin haber andado con él. O sea, era algo muy fuerte, ¿no? Por eso dice, no me va a interesar la reputación que tenga. Hoy si viene el santo, el apóstol o el papa o el que tú quieras, pero si tú ves y estás mal, les vas a tener que resistir. ¿Preparar defensa? ¿Sí o no? Y si viene Ricardo y te dice, es que yo llevo tantos años en la oración y todo, pero estás mal, está mal Ricardo, tendrás que resistirle, ¿o no? A cualquiera de nosotros. Como decía Humberto, venimos todos los días, pero si nos desviamos por hipócritas, por quedar bien, entonces tendrás que resistirle. ¿Era difícil para Pablo? Sí, cara a cara, porque incluso se quedó solo. ¿Con quién andaba? Con Bernabé. Entonces, Pablo era el malo de la película. Los demás eran buenos. ¿Cuál era el problema? En la hipocresía, pero ¿cuál es la raíz? ¿Cuál fue la raíz? La circuncisión. Incluso dice, ni a Tito, que andaba conmigo, que era griego, venía de familia griega, ¿recuerdan? No lo obligué yo a circuncidarse para que anduviera conmigo. No le puse esa carga. Entonces, el problema era fuerte, porque era con los discípulos, con Pedro y con Bernabé, su aliado. Estaba Pablo contra ellos. Porque vio Pablo una raíz de hipocresía. ¿Cómo puedes tú encontrar en una iglesia una raíz de hipocresía? Como dice la palabra, se ven las cosas, pero o estamos en un grupo, pero se sale del grupo
para que no digan que anda con ellos. Te vuelves hipócrita. Otra raíz, una persona que pueda ser hipócrita. Que se muestra en la iglesia de una manera que De una no puede. manera y de otra sociedad. Cuando viene, por ejemplo, Pedro, venía con los judíos y como ellos decían, hay que circuncidarse porque eso dice la ley, él decía, sí, tienes razón. Entonces hay que circuncidar. Pero en estos tiempos, que ya no se usa la circuncisión, ¿cómo podría ser? Cuando alguien viene por puro interés. Quiero quedar bien con Angélica y con Humberto. Pues voy con él. Voy a su iglesia. ¿Es una persona hipócrita? Nada más me interesa, voy como cazador. Voy porque me quiero comprar su carro y me voy a hacer un poco como él. Sí, hermano. Entonces, viene por un interés personal, no por buscar a Dios. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tengas salud. Ven porque Dios te va a bendecir en gran manera. Pues eso está escrito. Si tú le sigues, Él te bendecirá o no. Dame tu carro. Entonces, vienes por un interés, para que me vaya bien. O vienes para amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. ¿Lo demás llegará por añadidura? Sí. Así es. Lo demás llegará por añadidura. Estaba el ambiente en toda esa zona muy difícil. Era contra los romanos, contra los corintios, contra los efesios y ahora contra los gálatas. ¿Sí? Es que yo creo que el problema ahí era más complicado, porque era misma gente de adentro. Eran convertidos al cristianismo, pero con tendencia a judaizar. Entonces, cuando es adentro es más fuerte el conflicto, porque es entre los mismos hermanos. Sí. Con los de afuera puedes decir, no, pues ignóralos, ni están con nosotros. Pero era dentro de la iglesia. Estaban inmiscuidos a propósito adentro de la iglesia. Entonces, es todavía más fuerte el problema. ¿Sí? Fíjate, qué buen punto. En el versículo 4 dice, ¿verdad? Sí. ¿Me lo puedes leer, Silvia? En el 4 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos de escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál era el hecho? No, es que tienen que ser como nosotros. ¿O no? ¿Cuál? Esclavos. Sí. Yo creo que Pablo, a pesar de cómo era en el ambiente coloquial del mundo, necesitaba más prepararse todavía. El apóstol Pablo era instruido, capacitado, teórico. Entonces es la gran diferencia porque no alcanzaron la madurez espiritual los apóstoles que anduvieron con Cristo. Ellos nunca vieron las revelaciones y Pablo sí las descubrió. Bueno, acuérdense que las revelaciones estaban con Jesús. Señor, tú eres el Hijo de Dios, dijo Pedro, ¿no? ¿O no lo dijo? Sí. O sea, que eso no te lo mostró ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Andaban en las revelaciones o no? Pedro, pero él nunca se dedicó a las revelaciones como Pablo. Acuérdense que el punto de la carta, esta carta es que se maravilló Pablo que fácil se desviaron. Por las tradiciones y costumbres. O sea, ellos tuvieron la revelación. Cuando ven a Jesús, que estaban en la barca, y hijitos, ¿tienen algo para comer? ¿Qué dijo Juan? Es el maestro. ¡Pum! ¿Verdad? Si eres el Hijo de Dios, di que vaya hacia ti. Y comenzó a caminar. Si estaban en la tormenta, ¿quién es este que hasta la tormenta le hace caso? Pues ellos anduvieron personalmente. Pero esto es para que nosotros, todos los que nos decimos cristianos, cuidemos
nuestra salvación, porque nos podemos deslizar muy fácilmente. Y que cuidemos que no estemos hipócritas. Que vengamos para buscar a Dios con todo nuestro alma y con todo nuestro corazón, no por un interés personal, a buscar a Dios. Yo quiero buscar a Dios y Dios va a obrar contigo. ¿Sí? Es una transición de la iglesia antigua a la iglesia moderna, pero es también vigente. Así es. Cuando nosotros, como el sentido del cristianismo es la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos da sentido. Así es. No la ley mosaica, entonces estaban en esa transición. ¿Qué momentos tan complicados? Porque el Antiguo Testamento siempre nos ha dicho que tenemos que cumplir la ley. Bueno, Jesús vino a cumplir la ley. ¿La cumplió? Y aún le añadió, le dijo, y aquel que viene pensar en la mujer con fines de lujuria, ya cometió adulterio. O sea, lo puso más difícil todavía. Entonces, Él cumple la ley. Ahora, qué importante es lo que nos comenta Humberto. ¿Por qué debemos de cumplir la ley? Porque reconocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque su palabra es buena, perfecta. ¿Y qué dice? Y agradable a Dios. O sea, nos va a llevar a vivir en paz, ¿o no? ¿No robarás? ¿Vamos a vivir en paz? En libertad. ¿Respetaremos a los demás? Sí. ¿Los bienes de ellos? ¿No los codiciaremos? ¿No? ¿Viviremos en paz? Sí. Bueno, aquí hay una parte importante donde pareciera que se toman dos caminos, unos a los gentiles y otros a los judíos. ¿Quién se va a los judíos? A los conocedores. Pedro. ¿Y qué tipo de carácter era Pedro? Fuerte. Pero no era muy conocedor. Como el propio Pablo, judío entre los judíos. Así es. Más preparado. ¿Por qué Pablo se va a los gentiles? Porque Jesús le había dicho. ¿No podría ser al revés? ¿Verdad? Pero Cristo lo había mandado a nosotros. Entonces, el más preparado, el que estuvo bajo las órdenes de Gamaliel, se va a los gentiles, a las prisiones, a todo el mundo. Y el menos preparado se va a los más preparados, a la élite. ¿Es ese el camino de Dios? Sí, así es Dios, ¿verdad? Él hace lo que Él quiere, es el Todopoderoso. ¿Cuál era el problema? La circuncisión, ¿verdad? De eso desató la... Y también en el 15, ¿no? Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. ¿Y me lees el 16, por favor? El 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otra parte dice que todos pecamos, ¿verdad? Que todos hemos pecado. ¿Quién es el que justifica nuestro pecado? ¿Quién es el que paga el precio? Cristo. Lo pagó como Cordero de Dios. Entonces recibimos el favor, que es la gracia, ¿verdad? El favor de Dios a través de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, Él dice una palabra, consumado es, o hecho está, o en el original es, me parece, taleo, es una palabra, o sea, ya está pagado. En ese momento ya está pagado nuestro pecado. ¿Quién nos justificó? Ahora, ¿de qué nos va a justificar? Porque no cumplimos la ley, ¿verdad? Entonces van parejas en uno, o sea, ¿de qué nos va a justificar? Pues de que no cumplimos la ley. Entonces, ¿de dónde recibimos eso? En la gracia.
¿Se acuerdan de Moisés? Cuando pecaron y se fueron, hicieron otros dioses, sube Moisés y dijo Dios, has hallado gracia ante mis ojos. La gracia. Entonces, ¿qué es lo que está actualmente? La gracia. Jesús. Por eso Pablo, imagínate si no estuviéramos, si Pablo, nada más piensen en esto, si Pablo no hubiera tenido esas revelaciones, que la circuncisión ahora es en el corazón, ¿sí recuerdan? Vamos a Romanos, búsquenme Romanos 3, 2, 28, 29. 2, 28, 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿De dónde viene la circuncisión? Es una revelación que cambió parte de las creencias, sí. ¿Qué hubiera pasado si nos quedamos con la línea de Pedro y de los discípulos para este tiempo? Tendríamos que circuncidarnos. Cada hombre que viniera a la iglesia tendría que circuncidarse. ¿O no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Oiga, no, es en el corazón. No es judío en el exterior. Se está hablando a los gentiles, a nosotros. Nosotros somos mexicanos. Pero en el interior, ¿qué somos? Judíos. ¿O no? Es en el corazón. Pero si no hubiera habido esa revelación, qué complicado estaría, ¿o no? ¿Verdad? Entonces son revelaciones que se tienen que venir y tienen que normar a la iglesia las revelaciones, pero todo está escrito. Ya todo está escrito. Lo único que tenemos que hacer es ir a la palabra y sacar del tesoro cosas que ojos no vio y oído no escuchó. Son las que tiene Dios guardadas. ¿Para quién? Para los que le aman y le buscan. Entonces, su tesoro está en Jesús. Nosotros de aquí, de su palabra, vemos cosas que nunca habíamos visto ni habíamos escuchado. Y son las revelaciones. Porque ¿qué caso tendría tener una circuncisión física si el corazón está contaminado? Así es. O sea, sería una muestra objetiva, pero el corazón entonces no puede habitar Cristo. ¿Qué caso tendría venir a una iglesia con un fin económico y no un fin de vida eterna? O de aparentar algo. Hecha mano de la vida eterna. ¿O no? Lo dice Pablo, ¿no? Echa mano de la vida eterna. Lo demás, olvídate. Todo eso pasa. Pero la vida eterna es lo que vale. Ahí vemos el proceso de Pedro, ¿no? Que le costó mucho trabajo. fue pulido poco a poco y durante mucho tiempo para llegar a ser lo que fue. Y vemos a un Pablo que se fue cambiado así de tajo. Fíjate qué punto tan importante. Unos son convertidos, ¡pum!, de raíz. La prueba está que se fue 3 años a investigar y luego 14 años y luego regresa. O sea, luego fue convertido, dejó todo. Y otros, como en mi caso, poco a poco, son como Pedrito, duros, testarudos. Pablo conocía perfectamente la ley, entonces él inmediatamente dijo, pues sí es. Pues le fue revelado, o sea, empezó cuando te es revelado algo, ya es lo que te cambia. Por eso dice Pablo, yo no por hombre fui convertido, sino por una revelación. O sea, este punto de las revelaciones es tan importante para nuestro crecimiento.
No podemos crecer si no tenemos revelaciones propias. Pensando en todo el día. Hablarás por ellas en el camino y las tendrás en tu frente, en tu mano, en los postes. Y en todo verás la mano de Dios. Hasta en una gallina comiéndose una... Para Elsa fue una... ¡Ah! Y para la gallina, échamela, me la como. Pero todo es revelación, ¿o no? En todos los detalles, en el canto de un ave, ¿no? Entonces, todo tenemos que estar atentos. Dice la Escritura, con los sentidos agudizados, espirituales. ¿Se acuerdan? Los sentidos espirituales agudizados. ¿Qué sucede? Versículo 17. Enrique, ¿me lo puedes leer? Y así, buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministró de pecado. No, o sea, no podemos estar pecando, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿Hay otra versión por ahí? Dice, pero si al hacer esto descubrimos que también nosotros somos pecadores como la gente de otros países, vamos a pensar por eso que Cristo nos hizo pecar. Claro que no. No, o sea, Él no dijo, pequen para que sean perdonados. No pequéis más. Le dijo a la mujer, ¿se acuerdan? No lo vuelvas a hacer. O sea, no dijo, para que yo te vuelva a justificar. No, ya no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. Y el 20, ¿lo quieres leer? Soy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Híjole, ya no, ¿qué palabras de Pablo? ¿Qué sentimiento tenía Pablo en ese estado, no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas ya no vivo yo. O sea, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque reconozco que pagó el precio por mí. Pagó el precio. Y no me voy a olvidar de eso, ¿eh? Que yo merecía estar de esclavo. Piensa en esto. Tú merecías estar en la cárcel de esclavo, pero Él pagó el precio. Ya pagó el precio. O sea, el agradecimiento. Ahora, ¿quién me lee el 21? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro, si por la ley fuese yo justificado, ¿de qué sirvió Cristo? No, nunca desechemos la gracia, el favor de Dios. O sea, ¿se fijó en nosotros? Sí. ¿En la humanidad está en decadencia? Sí. Pero la sobregracia, la gracia va a abundar. Y entonces nosotros tenemos que compartir esto, que la gracia es la que nos justifica de nuestros pecados. Que arroje el que esté libre, la piedra, el que esté libre de pecado. Todos corrieron. Todos corrimos. Y se empezaron por los mayores. Entonces, ¿qué podía actuar? ¿Se acuerdan lo que le dijo la mujer pecadora? Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, maestro. Solo tú estás aquí. Solo yo, en otras palabras, solo Jesús podía juzgarla. ¿Y cuál fue su palabra de Jesús? ¿Redentora? Ni yo. ¿No? ¿Y la encomienda? No lo vuelvas a hacer. Ya, no lo vuelvas a hacer. No, ya con ese sustito. Entonces, ¿la gracia es la que abunda en nosotros? Sí.
Y como decía Humberto, la ley la cumplimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es buena, agradable. O sea, no tengo problemas con eso. La gracia siempre va a estar a mi favor. Pero no por eso abusemos de la gracia. Acuérdense siempre de esto. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Miren, el pasaje más claro es esto. Es Ananías y Zafira. Vendieron un terreno. Le dijeron, esto lo vamos a dar a la obra del Señor. Llegan con Pedro y le dicen, vendiste la propiedad, este es el dinero. Ellos se habían quedado con una parte, no sé si la mitad, ¿verdad? Sí, aquí está todo el dinero, la promesa. ¿Por qué quieres engañar al Espíritu Santo? En ese momento murió. Y luego entra la esposa. ¿Este es el dinero de la venta? Sí, porque engañas al Espíritu Santo y muere. ¿Qué problema tan fuerte que Dios no perdonó? Ahora veamos en el caso de Caín, que mata a Abel. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué acaso soy guarda de mi hermano? Y Dios se lo había advertido. El pecado está a tu puerta. ¿Se acuerdan? Sí. El pecado está a tu puerta. ¿No? En otras palabras, no vayas a hacerle nada a tu hermano. Y cuando matan al hermano, dice, la sangre de tu hermano clama justicia. Y entonces le dice, desterrado eres, me van a matar, tengo misericordia. Le puso una señal para que nadie te toque. ¿Por qué Dios no lo mató? Pero el del terreno, pues era un terreno. Al otro era un asesinato, ¿no? ¿Qué comparación podría haber? Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. O sea, no es nuestro parámetro de justicia, es su misericordia. A veces podríamos decir, es que fue una canita al aire. ¡Pum! No hay perdón. Pero el otro, mira, ¿cuántas canas se ha echado? Lo perdonó. ¿Es Dios? Por eso, no tenemos que juzgar a nadie. ¿Es Dios? Para nosotros pecadito. Dice que la que nos juzga es la palabra. Cada quien nos vamos a juzgar a sí mismos a través de la palabra. ¿Y cómo será eso? Con el conocimiento de lo Tú sabías. Te lo dije a las 6 de la mañana. No hagas esto. Ah, sí, me acuerdo que Silvia me lo explicó. Pues bueno, ahí está. Pero fue Silvia. Pero ahí está, era mi palabra. ¿O no? Ahí estaba la palabra. Tú lo sabías. Por eso dice la Escritura, mejor no me hubieras conocido. ¿O no lo dice? Sí. Porque la puerca vuelve al cielo y el perro se come su vómito. O sea, palabras fuertes están escritas. O sea, no hay vuelta de hoja. No hay para atrás. O vamos hacia adelante o vamos hacia adelante. ¿Para qué nos comprometemos? Es que no tengo tiempo, es que nada que no tengo tiempo. Tienes que entrarle. Primero es Dios, luego es Dios y luego es Dios. ¿Así dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mas Cristo vive en mí. ¿Podrá pecar Pablo si acaba de declarar eso? No. Mas Cristo vive en mí. Me salgo afuera y me voy a la chilanguita, o a, ¿cómo se llama? O sea, ¿podría hacerlo? ¿Habría justificante? Por eso esta palabra es muy dura. ¿Cuántas veces hemos oído o lo hemos dicho en la iglesia? Mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Háblale, chiquito. Salte afuera. Allá están las luchas, ¿verdad? Yo
haciendo a un lado la libertad que Cristo ya nos dio. Entonces, las revelaciones es lo que nos va a permitir que la verdad del Evangelio permanezca en nosotros. Sí. Estar en su palabra. Necesitamos revelarlo. Pero las revelaciones son, dijo Humberto, personales. ¿Verdad? Son personales. Yo puedo tener mi propia revelación. Elsa tuvo su revelación con su gallina, ¿no? Y dijo, el diablo para mí me lo como, pedacitos, es una lombriz. O sea, no tiene parte. Si una gallina se comió al diablo, imagínate, un águila, ¿no? Poderosa. Entonces, cada quien que tenga su propia revelación y te va a crecer. Fíjense, parece la gallina. ¿En dónde le pegó la gallina a la serpiente? En la cabeza. ¿No dice la Escritura que la machacarás la cabeza al diablo? En la cabeza. ¿Qué enseñanza? Sin temor alguno. No vio el problema, vio una oportunidad de comer carne. No vio el problema. Los problemas son oportunidades para que Dios se manifieste en tu vida. Y se va a manifestar. Amén. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, te pedimos que nos enseñes de tu palabra, de tus tesoros. Que tu Espíritu Santo nos revele, nos redarguya, nos corrija, nos guíe. Todos los días de nuestra vida, Señor. Que vivamos libres bajo tu autoridad, Señor. Porque solamente ahí somos libres para caminar, para disfrutar esta tierra. Bajo tu presencia, Padre. Bajo tu reino, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.